Hola, buen día. Para la asignatura Ciencia para la Sostenibilidad, el grupo de Juan Gabriel López López, María Paula Luna y Jack Ramírez Molina presentamos la guía 2, actividad 1, con el paper El desempeño ambiental de la producción de arroz basado en LSA para el desarrollo del sistema de agricultura alimenticia en Malasia. El objetivo de este estudio es evaluar los impactos ambientales de los cultivos de arroz convencionales y orgánicos y proponer una guía sostenible de cultivo basado en análisis LCA. Entonces, para entender un poco mejor, el LCA proviene del inglés Life Cycle Assessment, que traduce al español análisis del ciclo de vida. Esta metodología estudia todo el ciclo de vida de un producto, por lo que también se le conoce como análisis de la cuna a la tumba de un proyecto o producto. De esta manera se determinan las cargas ambientales más significativas y se puede trabajar en estrategias que minimicen los impactos que más carga implican. Algunos de los datos de contexto los presentamos en esta diapositiva, sin embargo, por cuestiones de tiempo vamos a referirnos a los más relevantes. El arroz es el producto alimenticio que más se consume en el mundo. Entre el 2021 y 2022 se consumió en el mundo un aproximado de 520 millones de toneladas de arroz. En Malasia, el arroz es uno de los productos más importantes en la economía, genera empleos, es un pilar de la dieta de los ciudadanos y ha sido foco de sus políticas desde los años 60. El cultivo de arroz aporta entre un 10 y 13% del metano emitido por el hombre a nivel mundial, entendiendo el metano como un gas de efecto invernadero. A esto se le suma la contaminación del suelo y el agua que aporta la producción de arroz, así como el consumo de energía, de materias primas, el aumento en eutrofización y acidificación. También a manera de contexto queremos presentar un antes y un después de la independencia en Malasia y la producción de arroz. Entonces, pre-independencia tenemos que el cultivo de arroz se enfocaba en suplir la demanda doméstica, no existían políticas públicas ni estrategias de gobierno orientadas a la optimización de la producción de arroz. Y post-independencia tenemos que durante los años 60 y 70 se crearon muchas iniciativas en el área de la agricultura, especialmente para el cultivo del arroz. Esto incrementó su producción en el país de Malasia. Entonces, la primera política de agricultura que llamamos NAP 1 fue lanzada en el 84 y iba enfocada principalmente a asegurar la producción estable del arroz y a la reducción de la pobreza. Posteriormente se desarrollaron otras políticas de agricultura NAP, como la NAP 2, que estuvo vigente del 92 al 97, que se centró en mejorar la productividad, eficiencia, involucrar al sector privado y hacer al sector más competitivo. Y también se resaltaron algunos aspectos ambientales como disponibilidad de suelo, agua y cambio climático. El NAP 3, que va del 98 al 2010, y el NAP 4, que va del 2010 al 2020, apuntan a la sostenibilidad ambiental en línea con la seguridad alimentaria. Y Malasia hace parte de la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030. Entonces, se entiende como desarrollo sostenible al desarrollo que suplen las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de las futuras generaciones de suplir estas mismas necesidades, y se entiende como agricultura sostenible como la agricultura que suple las necesidades de las generaciones presentes y futuras con sus productos y servicios mientras asegura las ganancias, salud ambiental y equidad social y económica. La producción sostenible del arroz en Malasia fue desarrollada a partir del análisis LCA, y el análisis LCA consiste en la evaluación de 3 elementos en un mismo sistema: el ambiental, el social y el económico. El foco de estudio del artículo de desarrollo de esta actividad es la producción ambientalmente sostenible de arroz en Malasia. Buenos días, me llamo Juan Gabriel López y voy a continuar con la exposición. En este momento vamos a mirar el marco conceptual de producción de arroz ambientalmente sostenible basado en LCA. Acá podemos ver que tenemos una seguridad alimenticia que se apoya en el acceso, la estabilidad, la utilización y la disponibilidad. Y tenemos 3 factores claves que son promover el crecimiento económico,
reducir la polución del medio ambiente o la contaminación del medio ambiente. Y tenemos otro factor clave, el crecimiento de la población. Entonces nos vamos a enfocar en el estudio del análisis de evaluación del ciclo de vida ambiental. Bueno, vamos a continuar con los datos para el estudio del inventario del ciclo de vida LCA. Este es para el arroz como tal. Tenemos unas entradas, unos procesos y unas salidas, como podemos ver, tanto para el arroz convencional como para el arroz orgánico. Tenemos dentro de los inputs, unos parámetros que son, digamos, que se requieren para ambos, para el orgánico y como para el convencional, que son el agua, las semillas de arroz, el diésel para maquinaria, el diésel para transporte, el petróleo, que si podemos observar tienen una menor necesidad el arroz orgánico. Pero aparte de eso tenemos fertilizantes por parte del arroz convencional y biofertilizantes que obviamente van a tener un impacto menor para el arroz orgánico. Además tenemos herbicidas e insecticidas para el arroz convencional que no se utilizan para el arroz orgánico. En los procesos tenemos preparación de la tierra, la siembra, manejo del agua, manejo de las semillas, fertilidad del suelo, pesticidas y control de enfermedades y la cosecha. En las salidas tenemos el arroz con cáscara en 1 tonelada, es la comparación que vamos a hacer, y las emisiones que tenemos para el arroz convencional. Tenemos dióxido de carbono, tenemos nitratos, tenemos amoníaco, tenemos cobre, tenemos óxido nitroso, tenemos zinc, metano, plomo, fósforo, níquel, herbicidas, insecticidas, cromo, cadmio y mercurio. Para la única salida que tenemos para el arroz orgánico es metano en una cantidad de 0,76 gramos por tonelada. Entonces podemos ver como el gran impacto que tiene el procesar un arroz orgánico comparado con el arroz convencional. Bueno, aquí tenemos una tabla que es la contribución relativa de 17 categorías de impacto en el cultivo de arroz, y esto lo hace una comparativa entre el arroz convencional y el arroz orgánico. Las categorías que están acá en la base de la tabla son los que aparecen acá en esta tabla de la izquierda, que podemos encontrar calentamiento global, uso de la tierra, ecotoxicidad terrestre. Son 17, todos esos 17 parámetros. Como podemos ver, el que está más oscuro es el arroz convencional, el cultivo del arroz convencional, todo el proceso que tiene. El impacto en comparación con el arroz orgánico es más que claro. De las 17 categorías, el impacto es muy superior, y bueno, lo que se debe buscar es intentar llegar a estos procesos hacia unos procedimientos, porque estamos hablando del arroz orgánico, pasarnos al arroz orgánico en vez del arroz convencional. De los 17 tipos de impactos ambientales, este estudio se concentró en la evaluación del potencial de calentamiento global, el consumo de agua y el agotamiento de combustibles fósiles. Estos tres son los impactos ambientales más significativos y son de especial preocupación en la industria de la producción del arroz. El indicador de calentamiento global muestra que la producción de arroz convencional contribuye con un 53% más de emisiones de gas efecto invernadero en comparación con el arroz orgánico. Este exceso es debido al uso de fertilizantes químicos que regularmente se emplean, mientras que el arroz orgánico emplea un biofertilizante que reduce estas emisiones. En cuanto al consumo del agua, la técnica convencional requiere un 18% más
que para el cultivo y producción de arroz orgánico. Para la producción de 1 tonelada se requieren 500 metros cúbicos en el arroz convencional versus 305 para el arroz orgánico. Esto debido a la técnica que se emplea para el arroz orgánico, en el cual se anega el cultivo de manera intermitente en comparación con la técnica convencional, lo que reduce ostensiblemente el recurso, la necesidad del recurso. El impacto por consumo de combustibles fósiles se basa en el requerimiento de maquinaria para la siembra y cosecha, transporte de semillas y otras materias primas necesarias para el cultivo. El arroz convencional demanda el consumo de 58% mayor de combustibles que el arroz orgánico debido a la diferencia en técnicas empleadas. Como conclusiones de este artículo se tiene que el análisis de ciclo de vida LCA es una metodología que permite identificar en cada eslabón de la cadena de producción los impactos en la obtención de un producto, lo que tiene gran contribución para el análisis detallado de esos impactos, magnitudes y facilita su control y reducción. El arroz es un alimento. De los 17 tipos de impactos ambientales, este estudio se concentró en la evaluación del potencial de calentamiento global y con mayor producción y alegamiento de combustibles fósiles. De manera que esos tres son los impactos ambientales más significativos y son de especial reduzcan el consumo y disminuyan el impacto ambiental de producción y mantengan las propiedades alimenticias, garantizando que ese alimento continúe siendo básico en la dieta humana y contribuya a la economía haciendo de su industria más sostenible.